por favor, como les digo, envíenme un mensaje a mi WhatsApp para que les envíe el archivo, ¿no? Bien, la anterior clase entonces habíamos estado haciendo algo del producto escalar y voy a presentarles la pizarra. Seguramente ya está cargando. Habíamos hecho unos cuantos ejercicios tocando un poco de la parte teórica, ¿no? Una breve teoría que habíamos hecho para recordar algunas definiciones. Y bueno, habíamos definido algunas cosas con las que hemos podido resolver algunos problemas, como por ejemplo hallar el ángulo entre dos vectores. Y, se había pedido también hallar un vector que sea perpendicular a otro. Eso más o menos hacía, tal vez intercalando los coeficientes, así de tal manera que el producto escalar de justamente cero, lo que estaría haciendo referencia a que dos vectores están perpendicularmente uno con el otro. También había hecho una especie de ejercicio que suele tal vez ser común en esta clase de problemas, donde puede ser que les diga calcular el producto de dos vectores, ¿no? El producto vectorial de dos vectores en los que justamente terminen acabando con bueno, con un sistema de ecuaciones, que las incógnitas sean justamente las componentes de algún vector C, como por ejemplo este caso, que había que justamente tratar ya con ese sistema de ecuaciones, ¿no? Aquí les había puesto una tabla, tal vez resumiendo todas las propiedades que pueda haber en el producto escalar. Eh, Pueden ustedes también buscar otras tablas, hay muchas tablas en internet. Esta me ha parecido tal vez una de las que más contenido tenía, así que bueno, he decidido tal vez colocarlo en esta parte. Además que habíamos visto también algo del producto bueno, esa propiedad de distributividad que puede tener el producto escalar. Entonces, habíamos hecho también algunos ejercicios donde se me había olvidado colocar el enunciado, que era justamente este, y que era tal vez parecido a ese tipo de ejercicios que les digo, en donde se arma un sistema de ecuaciones donde deban hallar justamente las componentes de algún vector. Por ejemplo, en este caso, un vector R, las componentes son R sub X, R sub y R sub Z, era un vector en tres dimensiones, así que básicamente era hallar esas componentes. Y además que podía ser que también, y si no mal recuerdo, creo que en el anterior examen entró, digamos, algo parecido, no este exactamente, pero algo parecido, y es demostrar ciertas, tal vez ciertos casos en los que se presenta, como por ejemplo este, donde básicamente el enunciado decía que dos vectores que estaban perpendicularmente, dos vectores A y B, eh, cumplían esta propiedad de acá, ¿no? Que la suma de estos, el módulo de la suma de estos sea igual a la resta del módulo bueno, a la resta de vectores, ¿no? En sí, el módulo de la resta justamente de estos vectores, que se podía demostrar a través de las definiciones de producto escalar como, bueno, lo habíamos repasado en esa pequeña parte de la teoría, ¿no? Además que se había aplicado la propiedad de distributividad justamente para tratar este término de acá, en el que, si bien hace recuerdo a un producto tal vez común, como lo habíamos visto, multiplicar 2 por 3 o 4 por 5, ¿no? Había que tener cierto cuidado con, por ejemplo, multiplicar vectorialmente o, bueno, escalarmente el mismo vector, en lo que ya habíamos entrado en una definición justamente del módulo de este vector, ¿no? Y que a través de esta propiedad de conmutatividad, pues también se podía asociar esos dos términos haciendo que estos sean dos veces la misma cantidad, es decir, A por B. Pero debido a que estos son perpendiculares, pues este término se hacía cero,
Análogamente, se podría tratar para el caso de la resta justamente de esos vectores. Nuevamente en esta parte se podría aplicar el producto o la propiedad de distributividad. Acá nuevamente aparecía este término de A por B que terminaría siendo cero por justamente lo que decía el enunciado, que sus vectores eran perpendiculares y se llegaba a una relación en la que había una igualdad, ¿no? Y esa igualdad justamente trataba de lo que se quería demostrar, ¿no? Y esto causaba justamente lo que se pedía en el enunciado. Claro que acá lo único que tal vez el último paso que no veo, no sé, tal vez lo haya borrado, era justamente tal vez simplificar estos cuadrados, ¿no? Que se presentaban en ambos lados de estas ecuaciones. Entonces, para esta clase he preparado dos ejercicios más y después podríamos ver lo que es el producto vectorial. En este problema, por ejemplo, nos dan dos vectores A y B que están en el plano X y que forman ángulos alfa y beta con el eje X, ¿no? Respectivamente. Entonces, no sabemos nada de alfa y beta, no sabemos si alfa es más grande que beta o beta más grande que alfa. Lo único que nos dicen es que evaluemos el producto escalar de esos dos vectores A y B y que se deduzca la siguiente identidad trigonométrica, que coseno de la resta de estos ángulos alfa menos beta sea esa identidad trigonométrica que seguramente lo han debido ver en las clases de trigonometría. Eh, claro que en ese ambiente tal vez se demostraba tal vez más matemáticamente. En este caso, lo vamos a hacer a través del producto escalar. Y eso, ¿cómo se va a hacer? Pues, primeramente podríamos tal vez dibujar estos vectores en un plano, justamente están en el plano X, Y. Son dos vectores A y B. Por ejemplo, este podría ser el vector A y este otro podría ser el vector B. El vector B estaría con un ángulo beta, entonces esto sería beta, y el vector A estaría con un ángulo alfa, así que sería tomado desde la horizontal, ¿no? Naturalmente acá uno puede decir, eh, dado que no sabemos, podría ser también que el ángulo beta sea más grande que el ángulo alfa, como en algún momento se los mencionaba, ¿no? En todo caso, y dado que tal vez podrían recordar que coseno de menos x es justamente coseno de x, es decir, podríamos decir que de alguna manera se le está absorbiendo al signo negativo, y eso inclusive pueden tal vez em, tal vez justamente justificarse de alguna manera esto, ¿no? Es decir, coseno de menos 50 menos coseno de 50 seguramente tiene que dar cero y justamente da cero, ¿no? Lo que va a hacer que básicamente estas dos cantidades sean iguales. Así que coseno de alfa menos beta tendría que ser lo mismo que coseno de beta menos alfa, ¿no? Esa podría ser una observación, digamos, al momento de querer tal vez ponerse a plantear este tipo de cuestiones de si alfa es mayor que beta o beta es mayor que alfa, ¿no? Podría ser tomado tal vez como algo al menos irrelevante para la demostración, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es cómo estaría definido los vectores A y B. El vector A, por ejemplo, em, si al menos lo proyectan o bueno, lo descomponen en el plano X y, lo que tendrían sería una componente A sub X en Y más una componente A sub Y en J. Pero ¿cómo está definido A sub X? Eso lo habíamos visto justamente en las primeras clases de este tema de vectores. A sub X no sería más que
justamente el módulo del vector A, y en este caso sería por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Y por otro lado, A sub y sería el módulo del vector A por el seno de este mismo ángulo, ¿no? Entonces, tal vez siguiendo esta línea de ideas, pueden definir lo que es el vector A y decir que no es más que el módulo de A por el coseno de alfa. No se olviden del vector unitario, más A sub y. Bueno, A sub y sería A seno del ángulo alfa por el vector unitario J. Y de la misma manera podrían definir lo que es el vector B. Para el vector B, lo único que sería es tal vez cambiar el módulo del vector B, por el coseno de beta, más otra vez el módulo por el seno del ángulo beta, ¿no? Bien, ya hemos definido entonces los vectores. Y dado que la idea es utilizar el producto escalar, eh, porque justamente dice en el programa, evalúe el producto escalar, ya podríamos hacer, digamos, ese paso más, es decir, ¿qué es lo que sería A multiplicado escalarmente por B? Y esto definido ya, ¿no? De justamente de lo que habíamos detallado en esta parte, que vendría a ser es justamente A coseno del ángulo alfa multiplicado por B coseno del ángulo beta. Tal vez puedo colocarlo entre paréntesis los ángulos. Bueno, el argumento justamente de los cosenos para que esto no se confunda. Lo que básicamente estaríamos haciendo es aplicar la definición del producto escalar, es decir, multiplicar justamente las componentes. Y en este otro lado vendría a ser A seno de alfa por B seno de beta, ¿no? Y acá nuevamente tal vez puedo cerrar un paréntesis. Bien, por este lado tal vez podríamos hacer algo más y es que podríamos extraer lo que serían estos módulos de A por B, dado que bueno, se van a multiplicar, así que podemos factorizarlo, lo que nos dejaría con algo como coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa y, bueno, seno de beta, ¿no? Bueno, por este lado tal vez ya va pareciéndose tal vez un poco a lo que queremos demostrar. ¿Qué está pasando entonces en el otro lado? Para el lado izquierdo de esta ecuación podemos recordar también una de las definiciones del producto escalar y era multiplicar eh, los módulos de estos vectores y multiplicarlos por el coseno del ángulo que básicamente estarían formando entre estos dos vectores, ¿no? En este caso, eh, estaríamos hablando justamente de este vector, o bueno, de este ángulo, lo que estoy tratando de marcar en rojo, que al menos en nuestro caso sería una cosa de alfa menos beta, ¿no? Entonces, si hacemos uso de esa propiedad, o bueno, de esa definición, básicamente, que sería multiplicar los módulos de estos dos vectores y multiplicarlo por el coseno del ángulo que estarían formando, que sería alfa menos beta. eh, y si esto, bueno, lo trasladamos a la demostración que estamos haciendo, pues seguramente eh, estas dos, bueno, básicamente esos dos términos se estarían igualando, lo que daría como resultado una simplificación justamente de estos dos, bueno, de la multiplicación del módulo de esos dos vectores
Y esto dejaría como tal lo que estamos buscando, ¿no? Es decir, el coseno de alfa menos beta, que sería igual a coseno de alfa por el coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Entonces, básicamente es lo mismo que está apareciendo acá. Con esto entonces se habría demostrado esta propiedad al menos, ¿no? De la resta de ángulos para coseno, que es justamente coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo, ¿no? Entonces, fíjense que a través del producto escalar hemos podido deducir lo que es una de estas fórmulas, una de estas relaciones trigonométricas que seguramente han utilizado en algún momento. Y no ha sido más que definir justamente estos dos vectores, ¿no? Al menos cómo estarían con respecto a las componentes en que, claro, se estarían descomponiendo en el plano X y Y, ¿no? Y a través de esto, pues, y aplicando justamente el producto vectorial, se puede hacer una demostración justamente de esta propiedad, ¿no? Bueno, tal vez sobre este problema tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, creo que no. Entonces podríamos seguir. Y este, si no mal recuerdo, es el último ejercicio para esta parte, al menos, del producto escalar. Y bueno, nos da un vector que tiene módulo 5. De hecho, creo que está incluso con las unidades, que es 5 metros. Está a 60 grados. Lo que no recuerdo de qué libro es este problema. Lo que no me ha gustado tal vez tanto es cómo está definiendo este vector, ¿no? Es decir, está igualándolo directamente a un escalar. Y claro, está diciendo que está a 60 grados, ¿no? Pero al menos a mi parecer no me parece una manera correcta en la que tal vez ustedes puedan colocar algún vector, ¿no? Es decir, igualar el vector, así con la notación de vector, igualarlo al módulo y decir que tiene 60 grados. Tal vez lo mejor siempre es colocarlos de esta manera, ¿no? Para que no haya problemas tal vez con algún docente. Pero bueno, dejando tal vez eso al lado, eh, nos dicen que sea un vector C que tiene la misma magnitud que un vector A y un ángulo de dirección mayor que este vector A en 25 grados, ¿no? Entonces, ya dan una definición, o bueno, dan un resultado de ahí, que es que el producto escalar del vector A con el vector B es 30 y el producto escalar del vector B con el vector C es 35. Entonces, dicen que encontremos la magnitud y la dirección de A. Em, lo primero que pueden hacer es dibujar, o al menos tratar de hacerse una idea de qué es lo que está pasando. Em, Primeramente, siempre dibujen su plano cartesiano. Y, por ejemplo, para el caso del vector B, este, pues, nos dicen que tiene un módulo 5 y está a 60 grados, ¿no? Y seguramente 60 grados con respecto a la horizontal, ¿no? Puede ser tal vez de esa manera.
Y habría que tratar con el embolio que sigue después, que el vector C tiene la misma magnitud que el vector A. Eso ya se puede ir anotando. El módulo del vector A es igual al módulo del vector C, pero tiene una dirección mayor que el vector A en 25 grados. Entonces, yo no sé cómo estarán puestos exactamente el vector A y el vector C, así que lo único que me puedo imaginar es que, por ejemplo, si el vector A está tal vez en esta posición y como me dice eh, que tiene la misma magnitud que el vector C, pero que tiene una dirección 25 grados mayor que el vector A, entonces seguramente el vector C estaría ubicado más o menos de esta manera. Tal vez podría ponerlo ahí, digamos. Y de lo que tengo certeza es que como es mayor a 25 grados, pues seguramente esto tiene que ser los 25 grados, ¿no? Por otro lado, sé también de que el ángulo que estaría formando el vector B con la horizontal es 60 grados, ¿no? Eso podría anotarlo ahí. No sé qué ángulo habrá entre la horizontal y el vector A, así que puedo llamar un ángulo θ, digamos. Y tal vez con eso podría empezar a trabajar. Eh, Primeramente podríamos empezar con estos productos escalares. Es decir, ¿a qué sería igual a multiplicado escalarmente por b? Bueno, justamente ahí dice 30, pero a través de las definiciones que hemos visto del producto escalar, esto no vendría a ser más que el módulo de a multiplicado por el módulo de b por el coseno del ángulo que estaría entre estos. Y el ángulo es, bueno, en que estaría justamente estos, em, tal vez tiene que ver mucho con este ángulo θ y este ángulo de 60 grados, ¿no? Bueno, tal vez podría ser de esa manera, aunque em, tal vez de ese modo en lo que, bueno, el que tal vez hemos planteado el problema, no va a ser, eh, digamos, la mejor manera de tratar, digamos, al momento de hacer esta cosa de los ángulos, ¿no? Porque, bueno, fíjense que al menos si queremos calcular el ángulo entre los vectores A y B, que sería los 60 grados, menos este ángulo θ, ¿no? Y si, por ejemplo, queremos hacer el producto escalar de B por C, que sería igual a 35, bueno, metros cuadrados, y que a través de las definiciones esto no sería más que multiplicar el ángulo, o bueno, la magnitud del vector C por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo en que ella es, bueno, el ángulo entre esos dos, es decir, de B y C, que sería este básicamente de acá. em, que tal vez podría ser de la siguiente manera, ¿no? Es decir, simplemente jugarse con esta parte de los vectores y poner a ver los 60 grados del vector, bueno, del vector B y restarle los ángulos de 25 y, bueno, eventualmente el de tita, ¿no? Y me está faltando igualar esto a 30 y este a 35. Bien, em, ¿qué faltaría acá? Para este caso, pues creo que podemos dejarlo tal y como está, es decir, copiarlo básicamente
y esto estaría igual a 30. Para este otro caso, pues podríamos hacer uso de lo que nos decía en algún momento el enunciado, el hecho de que estas dos magnitudes sean iguales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la magnitud del vector C podríamos reemplazarla con la magnitud del vector A. De hecho, quedaría A por B simplemente, ¿no? Y esto sería una cosa de coseno de... ahí habría que hacer la resta de 60 menos 25, ¿no? Que sería 35, si no me equivoco, menos el ángulo θ. Esto sería igual a 35. Bien, si ustedes quieren, pueden ponerle a esta la ecuación 1 y a esta la ecuación 2. A ver, ¿qué podríamos decir respecto a estas ecuaciones? Em, en primera, que tienen ambos este término de acá, es decir, la multiplicación de las magnitudes. Así que al menos viendo a qué se están igualando, y me refiero a este 30 y a este 35, esta multiplicación de las magnitudes no va a tener algún efecto, ¿no? Es decir, va a dar igual de alguna manera. Lo que tal vez estaría tomando efecto es qué valor va a tomar estos ángulos acá, ¿no? Es decir, qué efecto tendría restar 60 menos θ a restar 35 menos θ, ¿no? Seguramente a eso se debe de ver el hecho de que sean diferentes estos valores de acá. Y tal vez ustedes mismos ahora podrían empezar a tal vez colocar valores a su calculadora y podrían tal vez hacer lo siguiente. Podrían colocar primeramente cuánto es el coseno de 89 grados, ¿no? Eso me está saliendo una cosa de 0.017, digamos, el coseno de un ángulo de 80 grados simplemente, ¿no? Que sale 0.17. Digamos 85 sale 0.087. Digamos que está rondando 0 punto algo, ¿no? Pero si quisiera poner el coseno de 5 grados, por ejemplo, ahí está saliendo 0.99, ¿no? Y si coloco el coseno de un grado, pues está aproximándome cada vez más y más al valor unitario, ¿no? Es decir, al valor 1. Entonces, el hecho de que se esté restando a 60 y a 35 grados tendría que haber, al menos según lo que les trato de explicar con la calculadora, ¿no? Eso de meterle 98 o digo 88 o tal vez 5 grados, que justamente tenga que ver con el efecto que se estaría sintiendo en esta parte, ¿no? Seguramente dando valores mayores o menores que va a hacer que justamente no estén dando precisamente el mismo valor, ¿no? El objetivo de acá tal vez sería hallar el ángulo θ, ya que quieren justamente la magnitud y la dirección del vector A. Entonces, teniendo el ángulo θ, nos podemos dar ya la dirección justamente de este vector. Y para ello, pues, pueden agarrar estas ecuaciones y podrían dividirlas, ¿no? Es decir, haciendo lo siguiente, tal vez. Dividir bueno, la ecuación 1 entre la ecuación 2, ¿no? Que no sería más que A por B, coseno de 60 menos θ, dividido entre A por B, coseno de eh, 35 menos θ. Pasando a otra hoja.
Y al otro lado no sería más que 30 dividido entre 35. Esto básicamente nos libraría de estar tratando de hallar las magnitudes de A y B. De hecho, no tenemos la de A, justamente eso hay que hallar. Y tal vez evaluar ya de una vez, o tal vez dejarlo así para que no haya problemas con eso eh, de los decimales, me refiero. Y tal vez se podría llevar incluso el coseno de 35 menos tita al otro lado. Bien, de acá, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede utilizar básicamente lo que habíamos demostrado en esta parte, ¿no? Inclusive recordando eh, justamente de esas relaciones trigonométricas que puedan haber. Al menos para este caso podríamos utilizar este y ver qué pasa. Entonces sería esto una cosa de coseno de 60 grados multiplicado por el coseno de tita. En la resta de cosenos cambia el signo. Seno de 60 grados, seno de tita, es igual a 30 sobre 35. Y en esta parte sería coseno de 35 multiplicado por el coseno de tita. Nuevamente cambia el signo, seno de tita, o bueno, seno de 35 multiplicado por, aquí ya no me alcanzó, lo voy a hacer aquí abajo, seno de tita. Sinceramente, este resultado no sé a dónde lleve. Em, Podríamos evaluar cuánto vale esto, cuánto vale esto, cuánto vale el coseno de 35, cuánto vale el seno de 35, y a eso podríamos dejárselo a la calculadora. Em, Podríamos llegar tal vez a una cosa de llegar a tangente de tita y luego eh, sacar justamente tangente a la menos uno, ¿no? Que, bueno, tal vez podemos hacerlo. Mm, y tal vez rápidamente esto, sin hacer mucho detalle, lo que voy a hacer es tal vez distribuir este 30 sobre 35 a estos dos términos, llevarlo a la derecha, o bueno, a la izquierda, y factorizar lo que es coseno de tita y seno de tita, ¿no? Eso quisiera que al menos ustedes me estén siguiendo, tal vez con algún cuaderno o algo, así eh, que no sea tal vez algo que no se sepa de dónde está saliendo. Entonces sería coseno de tita. Ya habría hecho los procedimientos que les he dicho, entonces lo que estaría quedando acá sería coseno de 60 grados, y todo esto habría pasado a la izquierda, así que sería menos 30 sobre 35, bueno, no me ha pasado, por el coseno de 35, ¿no? Esto sería igual a seno de tita. Lo voy a hacer un poco más acá. Nuevamente lo puedo llevar, o bueno, en este caso podría llevar em, este término al otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Sería 30 sobre 35 por el seno de 35. Y como lo habría llevado ese término, ahí vendría a ser el menos, ¿no? Menos seno de 60. Y es a donde tal vez les decía que podíamos llegar, ¿no? Es decir, pasar este coseno al otro lado a dividir, lo que les dejaría una cosa de tangente de tita. Y aquí algo demasiado grande, coseno de 60, menos 30 sobre 35, coseno de 35.
dividido entre todo esto, se habría ido al otro lado, 30 sobre 35, seno de 35 y menos los seno de 60, ¿no? Y ya de aquí ustedes pueden despejar lo que es este ángulo tita. Entonces, tal vez voy a calcularlo muy rápidamente, que sería tangente a la -1, y coseno de 60 menos 30 sobre 35, coseno de 35, dividido entre 30 sobre 35, multiplicado por el seno de 35, menos el seno de 60 grados, ¿sí? Esto me está dando un ángulo, al menos en mi calculador, lo que está saliendo es 28,4 grados, ¿sí? Entonces, este sería el ángulo al que estaría con respecto a la horizontal, ¿no? Y a la dirección básicamente del ángulo, o bueno, del vector beta, digo, del vector A. Eso mismo pueden reemplazarlo tal vez, y qué sé yo, en esta ecuación. Como ya tienen tita, 60 menos tita, ya pueden calcularlo. Beta, no se preocupen, ahí la magnitud es 5. Entonces, si digamos, ya de una vez lo despejan, que sería 30 sobre la magnitud del vector B, que es 5 multiplicado por el coseno de 60 menos 28,4, lo que habíamos calculado, da una cosa de 7. Bueno, en este caso sería, creo que estaba trabajando con unidades de metros, así que al menos la magnitud del vector A sería 7,04, digamos. Bueno, metros tal vez ahí. Bien, aquí tal vez yo les propondría lo siguiente, y es, y de hecho estaba planeando resolverlo con lo que les voy a decir a continuación. No tomen el ángulo tita acá, tomen el ángulo tita entre los vectores A y B. Esto espero que lo hagan y quién sabe, tal vez entre en alguna práctica. Em, Al tomar el ángulo tita entre los vectores A y B, van a ver que no se les va a complicar tanto como, digamos, aquí ha pasado, ¿no? De salir los resultados que al menos yo he calculado tomando ese ángulo entre el vector A y B, salen, de hecho son los mismos, pero no tendrían que estar lidiando, digamos, con ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, desarrollar coseno de 60 menos tita, esta otra parte también, empezar a despejar. Puede ser algo tedioso, incluso podrían equivocarse tal vez en algún punto. Entonces, yo al menos les alentaría a que puedan resolver este problema con ese ángulo tita que está en rojo, ¿no? Lo que habíamos tomado es este ángulo que está en verde, y ahora lo que al menos yo les diría que hagan es justamente que tomen este ángulo tita entre los vectores A y B. ¿Qué va a cambiar? Primeramente, que el producto escalar de A por B ya no va a ser una cosa de 60 menos tita, sino simplemente tiene que ser A por B por el coseno de tita, ¿no? ¿Qué va a pasar con el producto escalar de B por C? Ahí es lo que quisiera que se pongan a analizar, ¿no? Es decir, si van a hacer ese desarrollo, al menos como lo hemos dibujado acá, ¿no? ¿Cómo sería ese ángulo que estaría entre los vectores B y C? Sería algo tal vez parecido a lo que hemos hecho con básicamente con este paso de acá, ¿no? Donde hemos tenido que estar al ángulo de 60 grados menos 25 y menos tita, ¿no? Ahí seguramente va a salir algo
poquito más amigable de resolver. Y los pasos siguientes van a ser los mismos y van a ver que esta parte ya no va a ser tal vez tan tediosa de hacerla. Va a ser un poco más, como les decía, un poco más amigable de resolverlo. Y sobre todo, incluso puede ser más rápido de obtener estos resultados que lo hemos obtenido, ¿no? Al menos para este caso. Bien, tal vez de este problema, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, con eso tal vez podríamos dejar a un lado lo que es el producto escalar y podríamos ver algo del producto vectorial, ¿no? Esto, bueno, voy a tratar de, creo que se puede exportar a PDF y puedo subirlo, así tal vez pueden ver solamente los apuntes. Entonces, podríamos comenzar con esto. Creo que no me está mostrando todo. Bueno, creo que solo está mostrando los ejercicios. Bueno, creo que ni los ejercicios, no sé qué habrá pasado con esto. Bueno, realmente no sé qué habrá pasado. Parece que se hubieran borrado algunos problemas que había planteado. Y sobre todo en la parte de teoría no hay. Bueno, ni modo. Entonces, el producto vectorial, a diferencia del producto escalar, y tal vez tomando dos vectores, digamos, un vector A y un vector B, va a dar como resultado un vector, y esa es la diferencia, ¿no? Que a diferencia del vector, o bueno, del producto escalar, que daba eh, un número, un escalar básicamente, estaría dando otro vector, ¿no? Y este vector podría decirles que está perpendicularmente al plano de donde se estarían hallando justamente los vectores A y B, o los vectores que estén eh, con los que se esté tratando justamente el producto vectorial, ¿no? Es decir, a este plano de acá seguramente. Entonces, este va a seguir, tal vez eso más podría decirles, básicamente va a seguir al menos la regla de la mano derecha, es decir, que tal vez haciendo a un lado lo que es su pulgar, y al menos para este caso, y considerando también que podríamos tomar un sistema de coordenadas, tal vez de esta forma, donde aquí está X, y Z, em, el vector Z, o bueno, el eje Z, podríamos tomarlo positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. El eje X justamente estaría saliendo de sus pantallas, ¿no? Y el eje Y, pues, estaría moviendo o desplazando en sus pantallas de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, ¿a qué venía con lo que les decía de la regla de la mano derecha? Es que tal vez haciendo a un lado su pulgar, podrían colocar los cuatro dedos, es decir, el índice, el meñique, todos esos que sobran, ¿no? Alineados al vector B y barrerlo hasta el vector A. Es decir, que al menos su mano estaría barriendo en este sentido, ¿no?
Y su pulgar, ¿dónde está apuntando? Pues bueno, está apuntando hacia arriba. Entonces, el vector que estaría resultando de este producto vectorial, pues justamente obedece esa dirección que estaría tomando o a la que estaría apuntando su pulgar. ¿Mm? Y eso también va a dar tal vez el signo, y de hecho aquí ya podríamos definir que el producto vectorial del vector B por el vector A es justamente el vector C. ¿Mm? Entonces nos preguntamos qué sería multiplicar vectorialmente A por B, porque una de las propiedades del producto vectorial es que no es conmutativo, es anticonmutativo, ¿no? Eso lo vamos a ver enseguida, justamente con esto. Nuevamente pueden aplicar la misma lógica de la mano, bueno, de la regla de la mano derecha, es decir, a excepción de su pulgar, colocar todos sus dedos restantes paralelo al vector A y barrer hasta el vector B. En este caso estarían barriendo en este sentido. Su pulgar estaría apuntando hacia abajo, ¿no? Y hacia abajo es justamente el lado negativo del eje Z, al menos como hemos definido este sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, aquí estaría un signo negativo, haciendo referencia justamente a eso, ¿no? Bueno, acá tal vez podrían multiplicarlo por -1, lo que nos estaría dejando de esta forma. Y podría ser la comparación de estos dos, bueno, al menos de lo que habíamos escrito acerca de las dos ecuaciones, ¿no? Y ahí viene el sentido de anticonmutatividad, que estaría reflejado justamente en lo que se va a escribir, bueno, esto en verde, que si bien para el producto escalar A por B era igual que B por A, no cambiaba el signo, nada, en este caso sí hay un efecto, ¿no?, a tomar en cuenta, y es este signo de acá. Por eso se les dice, bueno, la anticonmutatividad que se presenta al menos en el producto vectorial, ¿no? En algunas propiedades también que seguramente ya lo van a ir viendo. ¿Qué más? Podríamos decir que como el vector C está perpendicularmente al plano donde están existiendo los vectores A y B, ¿cómo va a ser el producto vectorial o bueno, el producto escalar, ya sea del vector A o del vector B con el vector C? Y de hecho, esa es una de las preguntas. Espero que no se haya borrado esa pregunta porque no sé qué ha pasado con esto, pero podemos improvisar también. Entonces, podría dejarles pensando, digamos, en eso. Además que pasa tal vez algo parecido a lo que se veía tal vez en el producto escalar, cuando justamente se utilizaba esta definición, multiplicar estos dos módulos por el coseno que formaban justamente estos dos vectores, pues se puede hacer lo mismo para el producto vectorial, ¿no? Ojo que como esto está dando un vector, como aquí les trataba de explicar, eh, el módulo de esto va a tomar como definición A por B, es decir, sus módulos, multiplicado por el seno del ángulo que estarían formando, ¿no? Y bueno, tal vez puedo graficarlo de esta manera. Bueno, básicamente sería este ángulo de acá. Eso, por si acaso, ya es justamente un error, porque esto no está dando un escalar, es un vector, ¿no? Pero esto ya es algo diferente, ¿no? Es por eso que al menos esta definición nos va a servir para algunos problemas, ¿no? ¿Qué más podría decirles? ¿Cómo entonces se va a tratar esta, bueno, este producto, ¿no? Entonces, podríamos tomar el caso de dos vectores A y B. Esto tal vez ya lo han hecho con el licenciado, pero tal vez vale la pena refrescar un poco.
Bueno, podríamos ponerlo en 3 dimensiones, a sub z, con el vector k, b sub x más b sub y. Simplemente son sus, bueno, sus componentes, ¿no? Por el vector k. ¿Cómo entonces se tendría que hacer este producto? Pues em, se lo puede hacer a través de esto que se llama, no creo que se me ha ido el nombre de esta palabrita. Bueno, sinceramente se me ha ido el nombre, creo que algo referido a componentes. La idea es colocar tal vez esto en una, no en una matriz, sino en una determinante. Esa es la palabra, por determinantes, donde se posicionan justamente los vectores unitarios en la primera, bueno, en la primera fila y la columna, bueno, creo que así era. Y seguidamente se le colocan los componentes. En este caso sería a sub x, a sub y a sub z, ¿no? B sub x, b sub y b sub z. Es de aquí de donde va a salir justamente el otro vector, porque al menos para utilizar este método, eh, y si quisiéramos, digamos, calcular cómo sería la componente del vector c, porque aquí seguramente va a ser igual a un vector c, ¿cómo estaría definido entonces en la componente de este vector c? Pues eh, lo que se hace es, de cierta manera, olvidarse tal vez de justamente de esta fila y de esta columna y concentrarse en lo que ha quedado tal vez, exceptuando tal vez todo esto que les había dicho, ¿no? Todo lo que más o menos había tachado en verde. Eso entonces, ¿cómo sería? Pues esto sería básicamente lo que estaría en la componente X de este vector C. Y lo que harían sería básicamente multiplicar a, a sub X por B sub Z, por B sub Z, multiplicarlo y que quede tal vez en esta dirección, va a dar positivo, y tal vez multiplicar en cruz, ¿no? Esa es la idea, multiplicar en cruz, perdón, que en este caso ya nos tocaría A sub Z por B sub Y. Lo que al menos para tal vez hacer esa multiplicación en el otro sentido, tendría que estar acompañado con un Eliminamos fila signo y columna. negativo, ¿no? Bueno, sí, eso básicamente. Bueno, básicamente el procedimiento para cada uno de estos es hacer eso, eh, exceptuando tal vez lo que se pueda hacer para cuando se elimine la fila y la columna, para lo que sería calcular la componente en el vector, bueno, la componente y, que sería trabajar básicamente tal vez con lo que voy a, o con lo que va a restar de lo que había tachado en rojo, que comenzaría con un signo negativo, ¿no? Y lo demás, pues bueno, vendría a ser básicamente lo mismo que habríamos hecho en esta parte, ¿no? Tal vez la siguiente clase podríamos tal vez aclarar un poco más acerca de esto, aunque quisiera más tal vez resolver algunos ejercicios acerca de este producto, ¿no? Tal vez como primer ejercicio podríamos tomar este, el 1.59 del Semansky, que nos dicen que para los dos vectores justamente de esta figura se obtenga la magnitud y la dirección del producto vectorial de A por B. Entonces, también que se obtenga la magnitud y la dirección de B por A. Bueno, lo que podríamos hacer básicamente es
ver cómo están definidos los vectores A y B. Y en este caso nos dan el módulo de estos y el ángulo que estarían con respecto a la horizontal. Así que para el vector, bueno, al menos para el vector A, estaría una cosa de, bueno, se lo voy a hacer directamente, 2.8 por el coseno de 60 grados. Esto acompañado por el vector Y, más 2.8 multiplicado por seno del ángulo de 60 grados, ¿no? Multiplicado por el vector unitario J. Y para B, bueno, básicamente se tendría que hacer lo mismo, ¿no? Entonces sería los 1.9 multiplicado por el coseno de 60 N más 1.9 nuevamente multiplicado por seno de 60 grados, ¿no? Bien, entonces tal vez ya con esto se puede hallar básicamente el vector eh, que estaría, bueno, dicen que obtengamos la magnitud y la dirección de la multiplicación de A por B. Entonces, bueno, esto sería de esta forma. Aunque en este caso, ver en qué dirección va a estar el vector resultante de esto, pues puede ser algo que, bueno, ya se han dado cuenta, ¿no? Dado que está en el plano X y, ¿dónde o bueno, en qué eje ya directamente les podría preguntar está ubicado el vector resultante de A por B? Si estos están en el plano X y, ¿no? Tal vez alguien quiere participar. Estaría ubicado justamente en el plano Z, ¿no? O bueno, no en el plano, en el eje Z, porque cuando hagan A por B, el vector, y nuevamente podrían guiarse incluso por la regla de la mano derecha que les trataba de explicar, ¿no? Es decir, A por B, simplemente barriendo desde A hasta B, pues su pulgar está entrando hacia la pantalla, ¿no? Y si quieren hacer B por A, pues barren desde B hasta A y bueno, su pulgar debería estar apuntando afuera de la pantalla, ¿no? Lo que estaría coincidiendo justamente con el eje, el eje Z, ¿no? Entonces, si digamos quieren verlo más al estilo de esto, digamos, eh, nuevamente pueden colocar aquí los vectores unitarios. Aquí estaría A sub Y, o bueno, A sub X, A sub Y. Aquí no tendría una componente Z. Acá sería B sub X, B sub Y. Tampoco tiene la componente Z. Y fíjense que em, si quieren calcular las componentes en Y y en J, es decir, en X y en Y, pues se van a topar justamente con esto, ¿no? Con este, bueno, básicamente con que no haya una componente tanto para A o para B en el eje Z, lo que va a ocasionar que sea cero. Si eliminan justamente esta fila y esta columna, pues acá multiplicar en cruz va a dar cero. Si eliminan nuevamente la fila y la columna para hallar lo que sería esa componente en Y, pues nuevamente les va a dar cero, ¿no? El único caso en el que no les va a dar cero es justamente el siguiente, ¿no?
Y ese sí se puede hacer. Este sí sería simplemente a sub x por b sub y menos a sub y por b sub x. Y que estaría acompañando justamente el vector unitario k. Tal vez, bueno, esto tal vez ustedes pueden calcularlo. A sub x estaría acá, a sub y, b sub x y b sub y. La cosa es colocarlo simplemente en la calculadora. Entonces, el vector resultante, al menos para vectores que están en plano x, y, también puede ser para y, z, ¿no? Para los planos y, z, siempre va a ser en el eje que, por así decirlo, esté faltando, ¿no? En este caso está faltando el eje z, y dado que los vectores a y b están en el plano x, y, pues seguramente va a estar dirigido en ese, o bueno, va a estar tal vez en ese eje, ¿no? Ahora, ¿qué o hacia dónde esté dirigido? Eso ya pueden analizarlo a través de la regla de la mano derecha, ¿no? Si este va a contener un signo positivo o negativo. Si yo hubiera dicho todo lo que salga de la pizarra es positivo, pues seguramente hacer la multiplicación de b por a va a dar positivo. Y todo lo que entra es negativo, entonces a por b, pues ya habría que analizarlo, ¿no? Que sería negativo. Bien, tal vez sobre este problema o sobre la parte de la teoría, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, creo que no. La verdad creo que esto se ha desordenado y tal vez por ahora podríamos terminar con este problema. Y, básicamente es una de las preguntas que les estaba haciendo al principio, ¿no? Nos dicen que un estudiante afirma que encontró un vector A tal que se está cumpliendo esto de acá, ¿no? Entonces, la pregunta es si cada uno de nosotros, haciendo el análisis justamente de esto, ¿no? Cree que esta afirmación sea cierta y además explique por qué sí o por qué no. Em, ya apoyándose de lo que sería la parte de teoría y viendo tal vez este vector y el vector A que, bueno, que no sabemos, que justamente da esa resultante. Em, ¿Qué es lo que habíamos dicho cuando se hace este producto vectorial? Que si en este caso este vector fuera el vector A y este otro fuera este vector de 2i menos 3j más 3k, que la voy a llamar un vector B, el vector resultante tiene que ser perpendicular justamente a este plano donde estarían ubicados el vector A y el vector B. Más o menos de esta manera, ¿no? Este vector C vendría a ser 4i más 3j menos k. Y para que quede aún más claro, pues esto vendría a ser una cosa así. Pues de esa manera, ¿no? Haciendo referencia a que están perpendicularmente. Entonces, dado que este producto vectorial se ha dado y está dando resultante, justamente el 4i más 3j menos k, ¿qué es lo que debería pasar si yo agarro el vector b y le hago el producto escalar con el vector c?
¿Alguien? ¿Alguien tal vez puede decir qué pasa? Y de hecho, ahí estaría la clave para argumentar si es cierto o es falso lo que dice el estudiante, ¿no? Porque si yo agarro el vector B y lo multiplico escalarmente por el vector C y sé que este vector C resultante del producto vectorial tiene que ser perpendicular a ese plano donde están ubicados los vectores A y B, entonces esto debería ser cero, ¿no? Si se le cree al estudiante o no, pues independientemente de lo que uno decida, esto tiene que cumplirse. Y si no se cumple, pues básicamente el estudiante está en lo incorrecto, ¿no? Entonces, se hace en el producto escalar, que sería una cosa de 4 por 2 8 menos por más da menos, que sería 3 por 3 9 más por menos da menos, 4 por 1 da 4, y esto en definitiva es diferente a cero. Entonces, no está ubicado perpendicularmente, lo que vendría a decir que eh, no sé de dónde se haya sacado esto el estudiante, pero está con alguna duda, ¿no? Es decir, está mal, al menos a la forma en que hemos llegado a analizar, ¿no? Que justamente se deba cumplir eso y que de hecho, dando diferente a cero, esto ya nos dice mucho de que no están perpendicularmente, ¿no? El primer examen que han dado el anterior semestre, en algún momento les he comentado, creo, eran 20 preguntas, pero las preguntas eran algo así. No tenías que ser la gran cosa, digamos. ¿Qué hemos hecho acá? Lo único que hemos hecho es aplicar el producto escalar y hacer una suma o una resta que ha dado diferente a cero, y con eso ya era más que claro la resolución de este problema, ¿no? No sé si lo vuelvo a hacer así otra vez el licenciado. Todavía no he hablado del examen con él, pero eh, tenga muy presente de que esas cosas específicas de la teoría seguramente va a entrar. Al menos estoy seguro yo de eso, ¿no? Así que bueno, pueden ir practicando. Como les decía, les había dado estos ejercicios eh, para que ustedes puedan hacerlo, ¿no? Estos ejercicios que aparecen con por qué situación no se puede dar o por qué es imposible la siguiente situación que aparece en el libro de Serway, ¿no? Yo les decía, pueden ir resolviendo eso para justamente entrenarse en el examen, ¿no? Y bueno, y, tal vez, tal vez con esto podemos acabar hoy. Vamos a hacer esto la siguiente semana. Voy a ordenar lo que está acá porque creo que se me han borrado algunos ejercicios. Estos negros de acá no deberían estar, pero al menos por hoy podríamos acabar acá. Y sobre este último problema o tal vez sobre la clase, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ninguna opción. Bien, entonces tal vez puedo parar de grabar acá